En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir de nuevo esa iluminación del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra voluntad, para que las enseñanzas o la palabra del Señor que nos trae hoy, la Escritura o los santos o el catecismo, siempre penetren en nuestros corazones. Hoy quiero hablar de un tema que es bien... ¿Sabe cómo se llamaría esto? El infierno está lleno de gente buena. Así se va a llamar. El infierno está lleno de gente buena. Entonces, aquí la pregunta que surge es: ¿por qué las personas buenas pueden ir al infierno? Leía un informe bien interesante. Cada día mueren en el mundo, en este instante, hoy morirán 150,000 personas. Hoy, 150,000 personas. Pero la mayoría no va al cielo. Muchos serán los llamados, pocos los elegidos. Siempre dejamos nuestra conversión para mañana. Y muchas de las muertes violentas no tuvieron un mañana. Un infarto rotundo no tuvo un mañana. Un derrame cerebral, un accidente de tráfico no tuvo un mañana. Y aquí me quiero basar en dos santos, Don Bosco, San Juan Bosco, y Santa Teresa de Ávila, pasando un poquito por Santa Brígida, que ya en 2 o 3 días vamos a celebrar su festividad. Pero entonces aquí nos llenamos de preguntas. ¿Cómo así? Si uno sigue a Dios, es bueno, cumple los mandamientos, hace las cosas y va para el infierno. Malas noticias, sí señor. Esta charla no es para sembrar desesperanza o tristeza no, entonces todos nos condenamos. No, es para prepararnos para esa salvación. Háganse esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que ustedes oraron por un ser querido muerto? ¿Mandaron a hacer una misa el día de su aniversario? Ya ese abuelo, bisabuelo que murió hace 40 años cuando usted estaba chiquitito, ¿usted se ha acordado de él? Ese amiguito del colegio que se murió en un accidente, ¿usted se ha acordado de él? ¿O ya eso está parte del olvido? Una de las cosas que le reveló el ángel de la guarda a San Juan Bosco cuando le llevó a mostrarle el purgatorio y el infierno es que hay gente que está ahí por siglos, porque nadie se acuerda de una oracioncita. Una de las obras de misericordia espirituales más importantes que hay es orar por nuestros muertitos, orar por ellos. Y entonces aquí cabe cosas como Don Bosco, hacia el año 1868, tuvo esta visión cuando el ángel de la guarda lo lleva a mostrarle todo esto. ¿Por qué el purgatorio? Aquí quiero coger el Catecismo de la Iglesia Católica en su segunda edición, en el artículo 1030, y dice: la purificación final o purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios
pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que se complementa distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y Trento. ¿Se acuerdan que en días pasados hablábamos que ¿dónde está eso del purgatorio en la Biblia? Y les traje como 11 cosas, 11 versículos o capítulos de la Biblia donde habla perfectamente de esto. Pero las almitas más olvidadas del purgatorio están desesperadas por oraciones con amor que nunca llegan. Nunca llegan. Y curiosamente hablaba Santa Teresa de las religiosas o los consagrados, los sacerdotes, a los cuales un sacerdote muere y ¡shuf! Es como si desapareciera en la mente de todo el mundo. Y un sacerdote, un consagrado, una religiosa, necesita mucha más oración, porque un pecado de un consagrado es mucho más grave que un pecado de una persona que no ha sido consagrada, porque se le ha dado más, se le ha regalado más, y un día se dispuso a servir al Señor, pero cayó o sencillamente no perseveró. Hay una visión que le permitieron ver a Santa Teresa de Jesús cuando veía morir a un sacerdote, ya muy viejito, y a lo último de su vida, este sacerdote ya no creía ni en la Eucaristía, no rezaba, no confesaba a nadie, era como vegetaba la vida ahí, en su retiro, hasta que le llegó el momento de la muerte. Y lo primero que vio en esa muerte de ese sacerdote fue 2 demonios inmensos, como diciéndole: nos has servido mucho, porque tu falta de fe hizo que muchos cayeran. Pero él ya no se atrevía ni a pedir la misericordia de Dios. Pero alguna vez tuvo una devoción por la Virgen en su juventud. Y la Virgen se apareció en la puerta. Y la Virgen no se movía, no hablaba, no decía nada. Ella solo estaba esperando que él le pidiera auxilio, no más. No te salvarás si no le abres el corazón al Señor. Él lo único que dijo es: Madre, me equivoqué. Por ese madre, me equivoqué, ayúdame. Se salvó. Muchas veces nosotros no entendremos la belleza de un rosario. Mire, cada Ave María que nosotros rezamos por nosotros o por un alma del purgatorio es un rayito de luz, un hilo de luz que le llega al alma en ese purgatorio. Si lo rezamos toda la vida, imagínate lo que significa esos rayos de luz que nos llegan con los rosarios diarios. Rezar por las almas del purgatorio es algo que nos demuestra varias cosas. Uno, y sobre todo, que yo sí creo en la resurrección. Yo sí creo en lo que el Señor nos puede regalar. La incapacidad de amar como Cristo amó es la incapacidad de nosotros dedicarle un tiempito por las almas del purgatorio. La oración que nosotros hacemos es una oración de amor genuino,
y desinteresado. Nosotros seremos juzgados no por las acciones que hacemos sin intención. ¿Cuál fue la motivación para tú dar una limosna? ¿Que te vieran? La motivación fue para venir a la misa los domingos por cumplir. Tu motivación fue que, ay, esto me sobra, lo voy a regalar porque es o lo regalo o lo boto. Tu motivación es que vean qué buen católico o católica eres. Que veas que todo el mundo vea, es que es tan buena esta mujer. Es que es tan entregada esta mujer. Si esa fue tu intención, recordemos lo que nos dice el Señor en el Evangelio de Mateo, ya tienes tu recompensa. Porque cuando la motivación es, yo veo en esa persona que ayudo a Cristo, ahí empieza a cambiar todo. Ahí empieza a tener un valor diferente. No basta hacer buenas obras, porque el Señor ve tu intención y tu pureza. Tu intención y tu pureza. Wow, aquí empezamos a entrar en un terreno bastante difícil. Entonces, ¿por qué si veíamos que esta mujer iba a la misa todos los días, rezaba el rosario todos los días, hacía obras de caridad, se iba a cuidar viejitos y está en el infierno? Aquí volvemos a lo del santo cura de Ars. Intención y pureza. No hay gratificación inmediata cuando yo oro por las almas del purgatorio. Cuando tú en el silencio de tu habitación o en la capilla del Santísimo estás orando solo y estás pidiendo por una almita. Estás pidiendo por alguien. Eso no tiene, nadie te va a decir, ay, qué bueno que es. Nadie te va a decir, ah, no, inmediatamente pide los números de la lotería que ya te la ganaste. No va a llegar un memo o un diploma diciendo, qué buena persona eres. No, cuando estemos allá, lo veremos. Yo tuve un sacerdote que fue al que yo reemplacé en Catholic Hospice, y me tocó él, después de 20 años de ser capellán de Catholic Hospice, 20 años bendiciendo a la gentecita que ya estaba muriendo. Yo fui el que le di la unción de los enfermos a él, Padre James, antes de morir. Y sus palabritas, cuando ya fue a perder el conocimiento, fueron: oh sí, esfuérzate más, porque todos están aquí para recibirme. Cada unción y cada almita está aquí. No te puedo decir la multitud que es y esta belleza. Tú veías que ya él no me veía a mí, sino veía algo más. Esa fue mi comprobación personal de la importancia de la oración con buena intención y con pureza. Muchas veces yo veo a muchos compañeros sacerdotes que hacen unciones express porque tienen un almuerzo, una cena, lo que sea. Y a mí me dicen: padre, pero es que usted hace todo el rito. Y dice: es que para eso me llamaron. Porque es que la unción de los enfermos primero es una oración de sanación, no de condenación. Quítense de la cabeza eso de que si te ponen la unción te vas a morir. Quítenselo, es una oración de sanación, es un sacramento. Pero si lo alcanzas, es ese último salvavidas que te tira el Señor antes de que comparezcas en el juicio. En el juicio estaremos totalmente desnudos ante el Señor. No podemos esconder nuestro pecado. No podemos tapar. Todo lo que confesamos no nos será cobrado, pero tendrá que ser reparado si no hemos reparado ese pecado. Entonces,
cuando estamos preocupados por esto, yo recuerdo muchas veces que leí alguna vez aquello que decía: el infierno está lleno de gente buena que nunca se arrepintió y nunca cambió. Y el cielo está lleno de gente mala que reconoció su nada y su pecado, cambió y se arrepintió. No hay nada más peligroso en la vida cristiana que creer que por venir a la misa dominical ya me salvé. Creer que porque yo no mato a nadie ya me salvé. Creer que porque yo no cometo adulterio ya me salvé. Cuando yo estoy, eso se llama, ¿sabe cómo? Soberbia espiritual. Es que yo me porto bien. Entonces somos como ese fariseo que se condenó. Yo no soy como esos que pecan y esos que no van a misa o esos que no cumplen la ley del Señor. Yo no soy así, Señor. Entonces ahí es cuando yo creo que me salvo por mis méritos y mis obras. El que me salvó es Jesús, no es por mí, es por gracia de Él que yo me salvo. Es reconociendo ante Él que yo soy un pecador, reconociendo ante Él que yo lo necesito, que yo me puedo salvar. No es mi meritocracia lo que me hace merecedor de la salvación, es la humildad. Reconocerme que sin Dios no soy nada. Un día dependeremos de las oraciones de los que queden vivos cuando nosotros muramos. ¡Wow! Un día entenderemos que necesitamos de los familiares y amigos para que oren, no para que manden grandes coronas y grandes cosas al funeral. No, ahórrense eso. Las flores y todo eso. Yo pondría una ley prohibida las flores en los funerales. Y le diría, gástese eso en misas, gástese eso en oraciones, gaste el tiempo que va a estar comiendo en ese funeral y váyase al Santísimo a orar por esa alma. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos cómo opera la misericordia de Dios. Hoy ora por las almas de tus familiares y amigos que han partido, para que un día les enseñes a tus hijos a orar por ti, porque tú un día te vas a ir. A tus amigos, cuando perdemos a alguien, no paremos de orar por esa alma. No sabemos cuánta oración necesita. Acuérdense de esto: caras vemos, corazones no sabemos. No sabemos si esa persona que vemos tan buena es mala y esa persona que vemos tan amargada es buena. No lo sabemos. La oración en nuestro silencio por las almas es algo que con pureza y humildad solo ve Dios. Solo Dios. Santa Mónica, muriendo el día de su muerte, decía: recuérdenme en el altar de los sacrificios, acuérdense de mí en la misa. Santa Teresa de Jesús. ¿Por qué? Porque la oración por los muertos, al no tener esa inmediata gratificación, se vuelve una oración silenciosa y humilde. Todos vivimos como si fuéramos a vivir 100 años. 100 años. Pero, ¿y si nos llama hoy? ¿Cómo sería ese juicio? Si el Señor llama hoy, ¿estás listo? Bueno, yo tengo relaciones sexuales con mi pareja, pero es que nos vamos a casar. Pero es que te moriste hoy. Bueno, es que ya vivimos 15 años juntos, tenemos 2 hijos y bueno, vamos a organizar para casarnos en 6 meses. Pero es que te mueres hoy.
Bueno, es que tengo una relación con la secretaria y eso lo voy a cortar. Pero es que te mueres hoy. Ese es el peligro de morir en pecado mortal, que no sabemos cuándo es. No sabemos. La gracia la tenemos que tener permanentemente. Entonces, ¿saben cuándo nosotros, al orar por nuestros seres queridos o por los que cuando la oración tiene un poder que ustedes no se imaginan sobre esa alma? Cuando usted ora de corazón por todo aquel que le hizo daño. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento, ustedes están actuando como Cristo. Muchas veces yo oigo cuando me dicen, Padre, es que lo que me hizo es imperdonable. Yo no puedo perdonarlo. Mamita, prepárese porque entonces a ti tampoco te van a perdonar. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es una regla de 3 simple. Tú no perdonas, no te pueden perdonar. Es fácil. No, pero es que hay límites del daño que le pueden hacer uno. No, no hay límites. Más daño que el que le hicimos a nuestro Señor, con más de 5,000 latigazos, corona de espinas, clavos en las manos, crucifixión. ¿Más? Lo dudo. ¿Por qué la gente buena se va al infierno? Porque no hay humildad. Y aquí volvemos a la soberbia espiritual. Orar por las almas de nuestros seres queridos no es opcional. Es una obra de misericordia casi que obligatoria. Hoy por ti, mañana por mí. Porque les tengo una malísima noticia. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir algún día. Ninguno es inmortal, ninguno. Y en la medida que se desgrane esa mazorca, unos rezarán por los otros. Y aquí es donde Don Bosco empezaba a bajar en esos niveles del purgatorio para ver almitas que sí se salvaron, pero llevan ahí 5 siglos. Es necesaria la oración. Mire, desde la tradición judía, si ustedes recuerdan a Tobías se dedicaba a enterrar a los muertos y orar al Señor por ellos. Eso no se ha perdido. Eso lo tenemos aún hoy. Y esa es la importancia de lo que queremos hacer hoy. Nosotros, al orar, abrimos caminos donde las almas pueden interceder por los vivos. Esto lo encontramos en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Él decía algo bien lindo. Decía, es que nosotros podemos pedir a esas benditas almas del purgatorio. Imagínense esto. ¿Se acuerdan en la iglesia trinitaria, la iglesia militante, que somos los vivos que estamos aquí? La iglesia triunfante, que son los que ya han muerto y entraron al cielo, y la iglesia purgante. La militante, nosotros, ora por la purgante, porque ellos ya no pueden hacer nada por sí mismos. Pero ojo, sí pueden interceder por nosotros. Por eso la devoción a las benditas almas del purgatorio es algo que el Señor nos recuerda. Pero lo más importante, cuando una oración tuya, un solo Padre Nuestro, una sola Santa Misa, hecha con todo el corazón por esa alma, hace que esta almita pase del purgatorio al cielo. Imagínase, cuando entró al cielo ya se llama san o santa.
en ese instante está codo a codo con Jesús. Ahí esa almita se vuelve una intercesora tuya por el resto de tu vida, porque fue una oración tuya quien la sacó del sufrimiento de no ver a Dios. Porque lo que más mata, tanto en el purgatorio como en el infierno, es no poder ver a Dios. El del purgatorio tiene una cosa que no tiene el del infierno. El del purgatorio tiene la esperanza de que un día saldrá de ahí, y un día el del infierno jamás verá a Dios. Ese día, ese dolor se convierte en rabia, ese dolor se convierte en blasfemia, porque ahí es cuando el alma despotrica y se odia a sí misma. En el infierno, las almas se odian a sí mismas. Cuando uno está bendiciendo a una personita que ya sabe que se va a morir, hay algo que me impresionó una vez con un señor y me dijo: Padre, un minuto más, quiero vivir un minuto más, y en ese minuto poner todo mi arrepentimiento, pero es que ya no puedo ni respirar. Un minuto más. Santa Teresa de Jesús decía que la muerte es como si arrancaran un pegante de ese cuerpo que está muriendo. Lo despegan de ese cuerpo, pero cuando esa parte es arrancada de ese cuerpo, es cuando entendemos que estamos ya para el juicio personal de cada uno de nosotros. Es cuando comparecemos ante el Señor. Ahí ya no hay escondite, ahí ya no hay eso de que es que yo, es que mi papá, es que mi mujer, es que mi hijo, es que mi trabajo, es que era pobre, él es que nada. Ya no hay disculpa, ya no hay pero, ya no hay argumento. Ya viene el juicio del Señor. ¿Estamos listos? Ay de aquellos que la muerte sorprende en pecado mortal, porque ahí lo que usted mató fue su alma. Hay una tradición en la iglesia que se ha perdido mucho, pero que don Bosco recomendaba mucho: la cuarentena de oraciones por los difuntos. ¿Se acuerdan? Los que ya son mayorcitos se acuerdan que antes hacían o la novena o la cuarentena. Don Bosco recomendaba la cuarentena, pero eso ya no se acostumbra. Yo no se la hice a mi abuelita que murió hace 30 años. Hágala ahora. Hágala ahora. Usted no sabe si su abuelita todavía está sufriendo. Hágala ahora. La gran administradora de las oraciones por las almas es la Virgen. Quizá tu abuelita ya está en el cielo y el que está sufriendo más es tu abuelito porque la torturaba a ella, o viceversa. Normalmente en ciertas parejas es al revés, ¿o no, Guillermo? Entonces, la Virgen administra esas oraciones y las va a poner en una almita que la necesita. Ninguna oración hecha con buena intención es despreciada. Ninguna. La oración hecha al Señor con amor siempre se otorga a la intención. Nunca es despreciada. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Sacramento, que toda esta aventura mía del sacerdocio empezó en Sacramento, California. Un día libre que yo les he contado muchas veces, me fui a caminar alrededor de la casa y ahí bajando la montañita vi un gran cementerio. Y yo, sin saber qué estaba haciendo,
me metí a ese cementerio a orar por las almitas, porque algún día le oí a mi papá y a mi mamá decir que esa era una obra de misericordia. Y yo en esa época estaba en el mundo, pero algo tocó. Y aquí es cuando decimos cómo una oración de un día despistado en un cementerio hoy me tiene como sacerdote del Señor. Porque todo empezó ahí. Mis padres me habían educado con valores y fe, pero en la juventud se me olvidó. Pero cuando yo regresé a los valores infantiles, fue allí, en un cementerio, orando por las almitas. Yo veía, a mí me encantaban rezar por las tumbas más viejas, habían tumbas de 1700, 1800, y yo decía, yo no sabía qué estaba haciendo, pero de lo que sí estoy seguro, yo creo que más de una almita de hace 200 años salió de ahí por un Padre Nuestro. De eso estoy seguro, porque la conversión mía es un milagro. Y si el Señor me eligió a mí como sacerdote, puede elegir a cualquier bestia como sacerdote o como religiosa. Y entonces, rezar, cuando ustedes vayan a un cementerio, no solamente recen por el familiar inmediato o el amigo, no, cuando vean esas tumbitas que tienen las flores o que está sin flores, yo me voy por fechas. La más vieja, esa es por la que rezo, porque me imagino que si fue enterrada en 1940, ya nadie se va a acordar de ellos. Entonces, recuerden siempre hacer misas en los aniversarios de nuestros seres queridos. Un corazón que reconoce la fragilidad sabe que nosotros un día necesitaremos oración. Todos los que estamos aquí el día de nuestra partida y de ahí en adelante necesitamos oración, oración. Entonces, yo siempre en la misa, en la elevación, siempre, eso es algo una rutina que yo tengo, parte del ofrecimiento de la misa es por todas las almitas del purgatorio, especialmente por las más olvidadas, por las que nadie reza, por las que nadie se acuerda. Pero es que ya hoy nadie manda a decir misas por nadie, por nadie. Entonces, olvídense de los sufragios lindos que valen $200, o olvídense de esas coronas ostentosas. La familia tal, qué buena esta familia, se gastó $500, ahórrese los 500. Él ya las flores no las puede oler. Punto. La oración alcanza hasta donde los ojos no pueden ver. Alcanzan. Anoche estaba yo en el Santísimo, no recuerdo, era como la 1 de la mañana. Alguien me pone una notita: Padre, usted puede orar por fulanita de tal que acaba de morir. Entonces, eso me motiva a mí, es una motivación. Otra hora de adoración por esa almita. Porque no sabemos con qué se está enfrentando. La última gran tentación de nuestra vida ocurrirá justo después de la muerte, cuando se aparecen los demonios a cobrar. Por eso es tan importante que alguna vez en la vida hagan una verdadera confesión de vida. No dejen un solo pecado flotando en el ambiente. Confesión de vida. Esas confesiones cuando llegan, no, Padre, lo mismo de la semana pasada o de hace 15 días, el mismo asunto tengo, el mismo problema. Eso es todo. Eso es de verdad eso solo me dice, dentro de 15 días volveré a decir lo mismo.
el mismo pecado y me repito, el mismo pecado y me repito. Entonces, aquí es cuando tenemos que entender que no abusemos de la misericordia de Dios. Si usted no puede luchar con un pecado, llame a Dios y a la Virgen y ellos le ayudan. Pero llámelos. El problema es cuando asumimos. Y ojo con las almas tibias, que si vamos a hacer un estudio de esas encuestas que fascinan en este país, yo diría que el 99% de nosotros los católicos somos tibios. ¿Qué dice el Señor de las aguas tibias? Las escupo de mi boca. Por eso el que apunta al purgatorio seguro que va para el infierno. Lo que tenemos que apuntar es a la santidad. Sed perfectos como mi Padre es perfecto. No quiero decir que ya llegamos a la perfección, no, pero buscamos la perfección. Transformar el dolor por el que pasamos en salvación. Quien reza por los muertos raramente vive en pecado mortal. ¡Wow! Santa Teresa de Jesús. ¿Por qué decía eso? Porque cuando tú oras por las almas benditas del purgatorio, inconscientemente estás reconociendo la resurrección de Jesús, y al reconocer la resurrección de nuestro Señor, reconoce su sacrificio, pero al mismo tiempo estás reconociendo que un día tú resucitarás a salvación o a vida eterna, en un cuerpo glorioso para salvación o un cuerpo demoníaco para condenación, pero resucitaremos. Quien reza por los muertos también es protegido, porque las almitas interceden por ti para que no caigas en ese pecado. Mire, ¿a ustedes no les ha pasado que los han invitado a una cena y ustedes va, se arregla, se pone sus mejores galas, se prepara con tiempo, no sé qué, y tiene que estar en la cena a las 8 en punto, no sé qué, y a usted se le pierden las llaves del carro? Y usted despotrica y usted hace lo que fuera. Hay una historia cuando yo estaba cubriendo el ataque a las Torres Gemelas y que estaba en un canal de televisión. Conocimos a un señor que esa mañana se levantó perfecto, hizo todo perfecto, se arregló perfecto, y él trabajaba en el piso 93 de la torre, de la primera torre, donde entró el avión, chafa. Y él tenía que estar ahí a las 9 de la mañana. Y cuando ya iba en el metro, se echó todo el café encima. Eso despotricó, maldijo, hizo de todo. Pero ¿cómo me pasa esto? Si nadie me rozó y el codo se movió y se destapó el café y me lo eché encima. Él se tuvo que devolver a su casa, prácticamente bañarse, cambiarse de todo. Perdió el tren que lo iba a llevar hasta la oficina. Y claro, por haber llegado 15 minutos tarde, se salvó. ¿Cuántas veces, mire, cuando estemos todos allá, nos daremos cuenta cuántas veces nuestro ángel de la guarda y una almita empujó para que nosotros no cometiéramos un error, para que nos salvó? Las benditas almas del purgatorio, cuando pasan al cielo, ya están al lado de Jesús y de María. Cuídeme a mi hija, que es medio calavera. Cuídeme a mi hijo, que es medio tarado. Y el Señor opera. Pero para que opere es fundamental la oración. Dios es sobre todo un Padre amoroso. Un Padre que lo único que espera es una migaja de nuestro amor.
una migaja de arrepentimiento y Él se desborda en gracias. Cuando nosotros vamos a hacer algo, examinemos siempre la intención de nuestros actos. Es fundamental. ¿Con qué intención yo vengo hoy aquí a esta charla? ¿Porque no tengo nada más que hacer? ¿Porque de verdad siento que hay algo en la palabra del Señor que me cambia? ¿Porque de verdad yo quiero cambiar? ¿Porque de verdad quiero apartar este pecado que no me deja vivir en paz con el Señor? Es la intención lo más importante. No debes llegar nunca al escrúpulo excesivo en la palabra del Señor. Aquello de que ya la exageración tipo farisaica de que todo, si no me lavo hasta aquí, si no hasta aquí, si me tocan así, no así. No, eso no. Porque eso, cuando yo empiezo a exagerar cuestiones de la liturgia y empiezo a criticar al cura porque en lugar de ponerse la estola roja se puso la verde, porque yo voy a criticar a la, esa mujer va casi desnuda a la misa, en cambio yo estoy cubierta hasta aquí, hasta el suelo, claro, ella tiene 90, 60, 90 y tú tienes 100, 100, 100. Entonces, la crítica es envidia. Es envidia. El pecado que tú más detestas en el otro es el pecado que más te atormenta a ti. Eso forma parte de otra charla. Ojo con la soberbia espiritual. Cuando nosotros estamos aquí, pero mire, ya he hablado de todo lo que es peligro, peligro, peligro. ¿Cómo cambio? ¿Cómo me enfrento? Primero, hagan un ejercicio esta noche. Un ejercicio sencillo. Señor, en todo lo que hice hoy, ¿en qué momento me aparté de ti? Cuando estaba en el smoothie, chismorreando de la otra que dejó todo sucio. Por decir, no sé si hay gente que trabaja de pronto en cualquier compañía de estas, Herbalife o esto. Señor, cuando yo me hablo de más con ese compañero de trabajo que es bruto, yo os puedo apostar una cosa, él piensa lo mismo de ti. Entonces, este habla mal de ti y tú hablas más de él. ¿En qué te diferencias de los malos? En nada. Análisis cada noche al terminar el día. Señor, ¿en qué te ofendí hoy? ¿Cuándo obré yo fuera de lo que tú me has enseñado? Hagan ese balance. Es más, anótenlo y verán que muchas de las cosas que hacemos cada día no hacen más que ofender a Dios. Y no lo miremos desde la escrupulosidad o la exageración, miremoslo desde nuestra realidad. Y luego, en ese acto de contrición, dediquen 30 minutitos. Si ustedes tienen una capilla de adoración cercana, son unos bendecidos. Ojo, que si no va, también eso se lo cobran. ¿Por qué? Porque si usted sabe que a 2 calles de su casa hay una capilla de adoración 24 horas, pero nunca va, miren, la capilla de adoración, ahí está, pero no vamos. Ese es el lugar perfecto para la oración personal, íntima y silenciosa, para el diálogo con el Señor. Cuando yo hago una verdadera confesión de vida, cuando yo cada noche estoy meditando en lo que hice cada día, ya dejo de vegetar la fe y empieza una relación personal con el Señor. Tratemos nosotros cada día de pensar siempre en esa palabra. De toda palabra que digas,
Darás cuenta el día del juicio final. Toda, eso está en la Biblia, no me lo inventé yo, está en la Biblia. De todo acto, lo que mira el Señor en el acto es la pureza de intención. Si fue para quedar bien en el mundo, ojo, Santa Teresa, al comienzo de su ministerio, a ella le encantaban las rumbas. Y era Santa Teresa. Hasta que el Señor se le revela y le dice, ¿hasta cuándo vas a querer quedar bien con el mundo y conmigo? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro mundo y nuestro reino está con Jesús. Jesús es nuestra guía. Él nos enseña cada día cómo seguirlo. Y la muerte nos recuerda la fragilidad que son 100 años de vida contra toda la eternidad. El Señor nos recuerda esa fragilidad en una enfermedad, en un percance económico, en un divorcio, pero nos recuerda también que debemos estar preparados para cuando Él nos llame. Nunca abandonemos a un amigo que muere sin la oración. Nunca abandonemos a un ser querido. El día que muera tu abuelo, tu padre, tu hermano, el resto de tu vida dedícalo a orar por esa alma. Y ahí tendrás muy pronto un santo en el cielo que estará intercediendo por ti en tu vida en la tierra, para que un día, cuando el Señor te llame, Él venga y te diga, hijo, hermanito, nieto, gracias por tu oración. Ahora yo te ayudo a llegar a la patria celestial. Que el Señor los bendiga y los coja confesados. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le responde, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció, he visto al Señor, y les contó lo que Jesús le había dicho.
Palabra del Señor. Oí una vez a un sacerdote que dijo que ¿por qué la primera en enterarse de la resurrección fue María Magdalena? Porque quería que todo mundo se enterara lo más pronto posible. Pero miren esto. María Magdalena era la amiga del Señor, pero cercana. El Señor le reveló cosas teológicas a María Magdalena que no le dijo a los 12 apóstoles. María, hay algunas teorías que dicen que ella fue la apóstola de los apóstoles. Pero miren esto tan bonito. En la Edad Media, bueno, tan bonito no, en la Edad Media tergiversaron quién era María. Y sabemos un poquito cómo se manipuló la idea de que María Magdalena era una prostituta. Hoy sabemos que no sabemos por qué la identificaron, pero en la Biblia en ninguna parte dice eso. Lo que sí dice es que sacó de ella 7 demonios. María Magdalena tenía 7 demonios que la atormentaban terriblemente, terriblemente. Cuando ella se presenta o la presentan ante el Señor, lo primero que hace el Señor es expulsa a los 7 demonios. Nunca dice en la Biblia cuáles fueron los 7 demonios, no se sabe, pero hay teorías teológicas que lo que quiso expulsar el Señor ahí fueron los 7 pecados capitales. Pero eso es teoría. En la Biblia sí dice, expulsó 7 demonios. Pero cuando uno va a ver la historia, hoy por hoy hay otras teorías que identifican que María Magdalena era la que se sentó, la de Marta y María, y era hermana de Lázaro, lo cual es altamente probable. Entonces, ¿quién era Magdalena? ¿Por qué tanta cercanía con el Señor? ¿Por qué le reveló eso? Porque su corazón estaba más dispuesto que el de los 12 apóstoles. ¡Wow! Fuerte, ¿no? ¿Pero por qué? Miren esto. Desde que el Señor le expulsó los 7 demonios, es como decir, hizo mucho por ella. Y ella solo sabía agradecer. ¿Se acuerdan cuando llegó a la casa el Señor, que lo hablábamos en el Evangelio del domingo, que el Señor se aparece con sus 12 apóstoles, con sus 4 amigas que siempre lo acompañaban, María Cleofás, María Magdalena, la Virgen, y todo eso? O sea, invitar al Señor era un gasto grande, porque Él se aparecía con 16. ¿Ustedes se imaginan? No, invitemos a Padre Ose a comer y yo voy con todas las hijas del cura. Entonces, pero María Magdalena fue una gran desconocida teológica que la estamos descubriendo apenas ahora. ¿Por qué? Porque, imagínense esto, María Magdalena estuvo en muchos de los momentos más importantes de la vida del Señor, pero encima fue la única que se quedó a los pies de la cruz con la Virgen María y San Juan. El resto huyó. Pero al mismo tiempo, a mí la escena que leemos hoy me parece una de las escenas más tiernas y de amor que hay. Ella va y descubre que no está el Señor. ¿Qué significa que había un ángel a la cabecera y otro ángel a los pies de la tumba del Señor? El arca de la alianza tenía un ángel en la cabecera y un ángel a los pies del arca. Ya es él mismo, ese diálogo con el Señor que lo establecían a través del arca en el judaísmo, ya es un diálogo con Cristo. Cristo se vuelve entonces esa manera como vamos a hablar al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces,
Imagínense la situación tan linda. El Señor se le aparece detrás, pero no lo reconoce, porque cuando resucitemos todos en gloria, todos seremos lindos. Yo tendré pelo, mediré 2 metros de alto, todo mundo será lindo. Pero la ternura de Jesús, cuando la llama por su nombre, es lo que derrite a la Magdalena. ¿Tú te imaginas el día que ya partamos y Él pueda decir con toda la ternura del mundo, aunque no lo crean, va a decir un día, Verónica del Valle? Con esa ternura con que nos va a llamar a cada uno de nosotros, es cuando sabremos que somos amigos íntimos del Señor. Pero cuando en esta traducción, ya saben, esta traducción no me gusta mucho, pero la traducción, ella se le tira a los pies y abraza los pies del Señor, que era la expresión de los niños chiquitos. Cuando los que tuvieron niños chiquitos, ¿se acuerdan cuando su hijito llegaba para pedir algo y se le tiraba a los pies y lo abrazaba? Dígame si ustedes no se derretían de ternura. Eso fue lo que hizo la Magdalena con el Señor. Es que la escena tiene que ser el reguero de ternura más impresionante. Ella tirada a los pies de su Raboní, de su maestro. Y el maestro diciéndole, la traducción no es muy fidedigna porque en griego es, suéltame, déjame ir, que no he subido al Padre. Déjame ir. Es un papá diciéndole al niño, suéltame que me tengo que ir a trabajar. Es eso. Entonces, esa relación de María Magdalena, no sé si ustedes han tenido oportunidad de leer alguno de los evangelios apócrifos. Hay uno de María Magdalena, en lo cual habla de una relación personal, pero primero lean la Biblia y luego leen los apócrifos, ¿ok? Porque es que nos ponemos a leer primero lo que no es del todo para leer lo que sí es, y entonces quedamos más confundidos que gallina criando patos. Entonces, lo que tenemos nosotros que entender es, pongámonos en el lugar de la Magdalena. ¿Cuántos demonios tiene que el Señor expulsarnos hoy de nuestras vidas? ¿Cuántos? Los apegos, las malas inclinaciones, el tiempo perdido, la falta de oración, las pasiones mundanas. Son apegos que nos atan, apegos que no nos dejan despegarnos. En mi viaje de la semana pasada a Los Ángeles, veía que el Papa Francisco le regaló al director del canal ESNE TV, señor muy, muy, muy querido y humilde, le regaló los zapatos. ¿Saben por qué le regaló? Y este señor ahora es un empresario y dirige uno de los canales de televisión en español más grandes del mundo. Tienen 30 y pico de emisoras, tienen no sé cuántos canales de televisión, ESNE Televisión. Pero él tuvo un acto de humildad una vez en un vuelo, creo que fue de Roma a México. Él le dice al Papa, ¿le puedo embolar sus zapatos? Y es que él cuando era niño fue embolador de zapatos en México. La historia de él es muy linda. Él nació en una casucha de cartón y cuando llega ya de 9 años a Estados Unidos, él empieza a cambiar y a hacer cosas y se vuelve un empresario. Y es el creador y fundador de ESNE Televisión. ¿Cómo le respondió el Papa Francisco a él? Le regaló 2 zapatos. Y él yo tengo fotos de los zapatos del Papa, pero cuando ustedes los ven, son zapatos carcomidos, rotos por encima, de eso que se ve que no los usó 10 años, sino como 30. Pero uno dice, cuando el Papa murió, tenía unos zapatos viejos, $100 y la Biblia. Ese era todo su capital.
María Magdalena nos enseñó que en esa entrega nosotros tenemos que tener una ternura de hijo pequeñito con Dios. Qué lindo sería que nosotros pudiéramos tirarnos todos los días a los pies del Señor y decirle, llámalo como quieras, flaco, Señor, Jesús, Cristo, apaíto, como quieras, pero con ternura. Y decirle, como dijo María Magdalena en su momento, soy totalmente indigna, pero te amo. Te amo, Señor. Nosotros, a ejemplo de la Magdalena, somos atacados por demonios. No crea que porque usted se confesó y va a la misa es inmune. No. Esto es una guerra a muerte. Esto es una guerra universal entre el bien y el mal. El botín es tu alma. El demonio quiere tu alma. Pero cuando el Señor expulsó esos demonios de la Magdalena, ella no se quedó en el pecado, ella cambió y ya no se quiso apartar del Señor nunca. Y ella era la que se encargó, era la ecónoma del grupo, era la que se encargaba de cómo iban a comer todos, era la que movía todo para que la obra evangelizadora se divulgara. Y el regalo, dejar que ella asistiera a los pies de la cruz. Ella, a esos pies de la cruz, amó a Cristo por lo que ella sentía en su corazón. En la resurrección se le tiró de nuevo a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. Tirémonos nosotros a los pies de Jesús y gritémosle con todo el amor del mundo: Señor, te necesito. Quiero que expulses de alrededor mío estos demonios del pecado que me atormentan, porque yo quiero tirarme a tus pies, Señor, y decirte: Señor Jesús, te amo y confío en ti. Amén.